Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Mati Rodríguez. ¿Cómo le va, Mati? En controles de emisión, y Carolina de Cuadro, Caro de Cuadro, en la puesta a punto de este programa, amigos. Esta semana vamos a tener, entre otras cosas, Idea Vilariño. Se cumplieron 10 años que estamos sin Idea Vilariño, entonces vamos a estar recordando a Idea el jueves. Vamos a estar hablando sobre una exposición que está en el Centro Cultural de España mañana, que se llama Archipaper. Vamos a estar hablando sobre la Semana Negra esta semana. Dentro de 15 días va a ocurrir aquí, se va a realizar en Montevideo la Semana de Literatura y Cine Negro y Policial. Y hoy vamos a estar hablando también de El Enigma Gardel, lo pusimos, porque es un enigma que hace mucho tiempo que está con nosotros en el Río de la Plata, este hombre llamado Carlos Gardel. Para eso vamos a darle la bienvenida a la investigadora Martina Iñiguez. Martina, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contenta por el avance de esta investigación, que yo creo que ya ha permitido probar de manera definitiva de que Carlos Gardel y Charles Romuald Gardel fueron dos personas diferentes. Uh-huh. Eso es lo que habíamos puesto nosotros, digamos, en la previa, ¿no? Iñiguez ha logrado probar que Carlos Gardel y Charles Gardés, o Charles Romuald Gardés, eran dos personas diferentes. ¿Por qué? Ahora vamos a contarle a los amigos. Obviamente esto viene desde hace mucho. Yo antes que nada, Martina, quería agradecer también al director del Museo de Artes Decorativas, Fernando Lustano, que fue el que nos dijo, vos estuviste hace muy poquito aquí dando una conferencia, y bueno, nos dijo, mirá, hay que invitarla a Martina, porque realmente está realmente empapada en el tema. Hay que decir que de pique, yo creo que ya todos lo sabemos, pero por las dudas yo lo quiero aclarar. En torno a Gardel hay todo un enigma en torno a su nacimiento, y hay dos teorías que dos teorías, digamos, sí. Hay una polémica no resuelta. Exacto, desde la muerte de Gardel hay una polémica, estamos hablando de 1935 hasta ahora, ¿no? Sí, hace más de 80 años. Hace más de 80 años. Y bueno, y por un lado hay una tesis que habla de que Gardel era hijo de Berta Gardés y que era francés y que había nacido allá, digamos, y que vino con Berta aquí, ¿no? Y entonces ese sería Charles Romuald Gardés, y Carlos Gardel serían los mismos. Y hay otra tesis que los uruguayos conocen más, o por lo menos ha tenido más publicidad aquí, que plantea que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, hijo del coronel Escayola, y que, bueno, por una serie de problemas intrafamiliares, ¿no?, que tienen que ver, no estuvo nunca vinculado, digamos, el punto de vista del apellido, ¿no? No, fue un indocumentado, un chico no reconocido. Exacto. Y siguió indocumentado hasta tener más de 30 años, que eso no se justificaba en el caso del que fuera el chico francés Charles Romuald Gardel. Sí, lo que plantean, digamos, la tesis, bueno, obviamente vos sabés mucho más que yo, porque da la impresión, Martina, y ahora sí te cedo la palabra para que explique a nuestros oyentes, da la sensación, a mí me ha interesado el tema, yo he leído, incluso escribí un cuento una vez que se llamaba precisamente El Enigma Gardel, y da la sensación que hay periodos en que el Gardel, o la tesis de que el Gardel nacido en Tacuarembó cobra fuerza, y hay otros periodos de bajada y que vuelve la tesis francesista, por ejemplo. Más allá de que la tesis de francés es muy defendida en Argentina, claramente, ¿no? Pero aquí también hay gente que la defiende. Sí, lo que pasa es que, digamos, en Argentina lo que hay es una negación con respecto a la orientalidad de Gardel, porque ninguno es capaz de rebatir ninguno de los argumentos que sostienen al Gardel uruguayo, ni los franceses. Te digo que los franceses reconocen que no pueden anotar la defunción de Gardel en el acta de nacimiento de Charles Romuald Gardés por falta de pruebas de que fueron una misma persona. ¿Ah, sí? O sea que sí, no lo pueden anotar.
Pero perdón, Charles Romuald Gardés, la idea, digamos, que son dos personas distintas, la idea es que este hombre era hijo de Berta Gardés y que estaba en la Sí. Primera Guerra Mundial y que probablemente se embarcó, te pregunto, se embarcó para allá y murió en la Primera Guerra Mundial. Esa sería la... No, no, ¿No? no, no, no. Ah, no. No, eso no fue así. ¿Y qué pasó? Posiblemente yo pienso que este chico, el hijo de Berta Gardés, pudo haber muerto alrededor de 1903, 1904, por alguna de las enfermedades de la época. Con 7 Es un años, poco una largo cosa de así. explicar, que debía tener, 10, 12 años, más o menos. 12 años. Y Gardel, eso de que fue un desertor, es mentira, porque ya en 1912, cuando en Buenos Aires, en Argentina, se implementó la ley de residencia, él tuvo necesidad de documentarse de alguna manera. Si hubiera podido utilizar el acta de nacimiento del francés, se hubiera nacionalizado argentino entonces y no hubiera tenido más ningún problema. Y en cambio recurrió al Barceló para que le haga un documento trucho como argentino. No se puede decir que en 1912 ya le temía la guerra de 1914. Claro, no se sabía todavía. Porque hay una cédula argentina también, ¿no? Vos la encontraste también, ¿no? Toda la documentación legal, la única documentación legal que Gardel tramitó en vida, lo dice uruguayo nacido en Tacuarembó. Todos sus documentos. Y es una documentación que sigue vigente. Gardel sigue siendo jurídicamente argentino naturalizado, nacido en Tacuarembó, Uruguay, porque esa documentación nunca fue presentada en la testamentaria para que no fracase el fraude, ni fue anulada, así que sigue vigente. Vos lo planteás que digamos, digamos, todo nace, toda esta confusión, si se quiere, nace del fraude del escribano, Un ¿no? fraude armado por Armando Delfino, para sí. quedarse él con la herencia, porque yo creo que la función principal de ese testamento, que a lo mejor lo escribió Gardel engañado por Armando Delfino, fue la de nombrarlo albacea a él, para que él pudiera seguir manejando su herencia y los bienes aún en vida de Berta Gardés, además de haberla comprometido en un fraude para que todos los amigos de Gardel, que eran amigos sinceros, mantuvieran silencio, y para que Berta no pudiera librarse nunca de él. Pero entonces Berta nunca, te pregunto de estas cosas que no tengo ni idea, ¿Berta no cobró entonces nunca parte de la herencia, por ejemplo? Sí, por supuesto, cobró y vivió bien gracias a esa herencia, pero siempre fue, digamos, con la administración de Armando Delfino, hasta que murió, y entonces ahí, a través de otro testamento hológrafo, Armando Delfino heredó todo. ¿Otro testamento hológrafo que hizo Berta Gardés? Que le hizo hacer Delfino a Berta Gardés para que le deje todo a él. Y no conforme con eso, se hizo mandar por correo una carta de Berta Gardés a la misma dirección donde vivían todos juntos, diciéndole que ella le dejaba todo lo que tenía y que él sabría hacer buen uso de todo eso. Bueno, el testamento hológrafo es el testamento que se escribe a manuscrito, digamos, ¿no? Claro, y hay claro. hay un testamento hológrafo de Carlos Gardel que bueno, que se lo deja todo a Berta, ¿no? Y diciendo que es la madre. Ese manuscrito, no se sabe, te digo, no pregunto, por pericias caligráficas, no se sabe quién lo escribió. Bueno, no hay coincidencias. Los peritos de Buenos Aires, Torre y Fenoglio, determinaron que era la misma letra, que era la letra de Gardel. Ahora, peritos criminalísticos de Uruguay y peritos criminalísticos que consultó Ablis determinaron que había varias diferencias en la letra y sobre todo que las palabras escritas en el testamento tenían muchos más cortes que los que hacía habitualmente Gardel en su escritura, como si estuviera escrito letra por letra, copiado, o sea,
no se sabe, no está No definido se sabe. eso. Y vos planteás una cosa que yo nunca había oído. Sí, digamos, pudo haberle de Fino dicho a Gardel que lo escribiera de determinada manera, porque si no, si a él le pasaba algo, su madre quedaba en la calle, su madre adoptiva. Claro, se lo dictó, por ejemplo, y por eso también ocurre que fuera más lento, digamos, esa escritura, digamos. Además, es el absurdo que firma Carlos Gardel, dice llamarse Charles Romuald Gardel, pero la documentación que prueba que el que está firmando es Carlos Gardel nunca fue presentada. Entonces, ¿quién firma ese testamento? Un ser inexistente. Y aparte, digamos, pero lo avala, supongo, el escribano, ¿no? Porque alguien tiene que avalar que esa persona claro, es el que pero firma. Digamos, fue una negligencia de los escribanos, de, no sé, como Gardel era famoso y Berta parecía, siempre la mostraba como la madre, verían a la pobre mujer que realmente estaba desolada y bueno, no le habrán querido complicar la vida, o pudo haberlos coimeado, como se dice vulgarmente. Sí, claro, coimeado vulgarmente. Y Martina, vos, digo, yo leí en algún momento, estuve buscando en internet, que decís que ellos actuaron muy rápidamente cuando murió Gardel, obviamente, porque ya, esto decís, o lo leí en algún lado, ya empezaban como los trámites en Uruguay para repatriar los restos. Bueno, yo creo que la noche que murió Gardel, ya de Fino no durmió pensando en cómo arreglar las cosas. Por eso creo que el testamento no lo escribió Gardel, porque en ese momento de Fino en los diarios no sabía cuál era la grafía del apellido de Berta Gardes, ni sabía que Gardel, que el hijo de Berta Gardes había nacido en 1890. Eso para mí lo supo recién, es una suposición, ¿no? Sí. Pero para mí lo supo recién cuando llegó a Francia y pudo hablar con ella. Mirá vos. O sea, perdón, ¿Berta estaba entonces en Francia? Cuando murió Gardel, Berta estaba en Francia y de Fino la llama por teléfono cuando ve que Terra, el mismo día, esa misma noche, ya mandó a Bogotá telegramas diciendo que era francés, que había nacido en Toulouse, que todos creían que era argentino y no era así. Bueno, y 2 días después, porque en esa época las comunicaciones había que prepararlas, pidió a los cronistas del diario Crítica que lo acompañaran a la unión telefónica para hacer un llamado a Berta Gardes, y entonces le decía mamita, porque ella no podía ni hablar, no podía parar de llorar. Usted no diga nada, usted quiere que los restos vengan a Buenos Aires, bueno, entonces los restos van a venir a Buenos Aires. Y resulta que antes de esa comunicación ya el diario Crítica anunciaba que de Fino iba a llamar a Berta para decirle que los restos iban a venir a Buenos Aires. Ya estaba todo decidido. Todo pescado vendido. Todo decidido. Ahora, no quiero dejar de aclarar que esta investigación fue posible gracias al maravilloso trabajo que hizo Ablis. Erasmo Silva, ¿no? Erasmo Silva que fue muy Cabrera. criticado en su momento porque decía que no había habido cometió un error muy grave. Y todos los enemigos, y además empezó inmediatamente de Fino a través de las revistas que manejaba aquí en Buenos Aires a descalificarlo, a hablar de que fantaseaba, de las cosas que le inventaban a Gardel, y aquí se hicieron eco sin profundizar en todo lo que tiene el libro. Lo único que vieron, y que lamentablemente estaba en la portada, es que decía que era hijo de Leguizamo, que fue un error garrafal que después lo corrigió, pero bueno, es a lo que se dirigen todos cuando hablan de Ablis, pero da una cantidad de información tan precisa que fue justamente esa información la que me permitió a mí llegar a la escuela de Montevideo, porque eso en su libro lo publica Ablis, que el dato de la escuela se lo dio un tal señor, mejor dicho, se lo dijo el propio Gardel en viaje de Buenos Aires a Montevideo al señor Salterain Herrera, que le dijo que había concurrido a la escuela 27 de Durazno y Médanos y le dio la dirección.
Y este señor, Eduardo Salterón Herrera, era un destacado escritor, profesor, primer director del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, hijo de Joaquín de Salterón Herrera, y qué más natural que una persona que dedicó su vida a la enseñanza quiera saber a qué escuela asistió Gardel. Claro, claro, claro. Y Gardel le dio número de escuela y dirección exactas, y yo voy a buscar 60 años después los planos de esa escuela y encuentro que coinciden exactamente con la foto escolar que le sacaron a Gardel en esa escuela. Entonces no hay más nada que decir, y te digo, quiero aprovechar la oportunidad ahora para destacar la trascendencia de esta fotografía, que para mí prueba su nacionalidad uruguaya, porque desde la inauguración del Museo Casa de Carlos Gardel en Buenos Aires, esa foto estuvo allí expuesta como parte inseparable de la infancia del cantor. Y actualmente, con la nueva reforma, fue suprimida, borrada de la biografía de sus primeros años de vida, porque establece que son dos personas diferentes. La eliminaron del museo. Porque ese era Charles Romuald Gardés. Claro, claro, y como no han buscado durante hace como 8, 9, como 12 años que los desafié a que digan en qué escuela de Buenos Aires fue tomada, como no pudieron encontrarla y como la escuela evidentemente fue de Montevideo y no le encuentran explicación, entonces la eliminan, pero aquí lamentablemente toda la información sobre Gardel está manejada por el Centro de Estudios Gardelianos todavía, y después miembros que aceptan todo lo que dice el presidente Enrique Espina Rawson y que no admiten, digamos, ni siquiera una discusión racional, un debate bien hecho, una respuesta a las contradicciones que ofrece la biografía, la historieta francesa esa que cuentan, porque no se puede calificar más que como burda historieta francesa. Pero, perdón, digo, un poco para sintetizar o resumir, vos demostraste que Carlos Gardel y Charles Romuald Gardés eran dos niños distintos, incluso hay una diferencia de edad también, ¿no? Bueno, hay un montón de... ¿En qué te basás? Bueno, justamente en que la escuela, digamos, fueron Gardel fue a la escuela entre 1891 y 1893, y el chico francés todavía estaba en Francia. Claro. Después, en 1894, Gardel es fotografiado en un estudio de Buenos Aires, estudio Benincasa, donde tiene la apariencia de un chico de 10 años. No puede ser que 3 años después el chico francés tuviera nada más que 6 cuando ingresó a primer grado. Claro, porque, digamos, Gardel habría nacido Gardel en 1887 y el chico francés mucho después. Bueno, en realidad no nació en 1887 Gardel, ¿no? Nació antes, nació en 1884 posiblemente. Mirá vos. Pero, digamos, pienso, y lo mismo pensaba Paisé González, que tomó el año 1887 con la esperanza de ser reconocido alguna vez por su familia, y habiendo nacido en diciembre de 1887, dejaba de ser hijo adulterino para ser hijo natural, y un hijo natural tenía posibilidades de ser reconocido. Perfecto. Un hijo adulterino, no. Hijo adulterino, nos referimos a que Escayola estaba casado todavía con la hermana de María Lelia Oliva. Exacto. O sea, Escayola estaba casado con una hermana y él había... y embarazó a la hermana. A la hermana más pequeña. A la hermana más pequeña. Que era Entonces, la madre cuando después muere la hermana más pequeña, que muere en el 31 de diciembre de 1886, a diciembre de 1887 ya pasó un año, entonces Gardel pudo haber dicho soy hijo hijo natural de María Lelia, y aunque hubiera sido una situación difícil, como después se casó el padre con ella, entonces hubiera sido mucho más aceptable. Claro. Se dice inclusive que cuando estuvo en la
estaba tratando a través de los Mendivil Mergilarzu, que eran parientes de Escayola, de ser reconocido por la familia. Por eso Terra pidió inmediatamente la repatriación de los restos, porque había hablado con Gardel y con los familiares de Gardel, y sabía que era nacido en Uruguay y en Tacuarembó. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Martina. Sí. Y después de la pausa, amigos, continuamos con Martina Iñiguez hablando sobre esta historia de Gardel y bueno, y las diferencias que hay que plantear en torno a esa tesis francesista de que era el hijo de Berta Gardés, que era Charles Romuald Gardés, y que aparte incluso creo que hay, pero eso te lo pregunto a la vuelta, hay calificaciones distintas. En uno es un muy buen alumno y el otro no es tan buen alumno, me parece. Pero sí. Vamos a hacer ahora después lo comentamos. Dale. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Martina Iñiguez. Ella es una investigadora en torno a el tema de Carlos Gardel y su origen, ¿no? Es algo que todavía continúa, digamos, siendo un enigma, o por lo menos no está zanjado a más de 80 años de su muerte en 1935. Martina estaba planteando algo que yo no conocía, digamos, de que Martina estaba planteando que el propio Terra ya lo quería en el momento de la muerte del infausto accidente de Medellín, donde muere Gardel, ya querían, digamos, repatriar los restos hacia Uruguay, y rápidamente se movió, bueno, el escribano Delfino para que eso quedara en Argentina, lo cual también siempre genera cuestiones como de nacionalismo también, ¿no? Hay una cuestión de nacionalismo. Y yo te decía... En realidad, digamos, como Gardel era argentino, cuando Terra se entera de que estaba naturalizado argentino, desiste de la repatriación porque le correspondía a Argentina decidir. Perfecto, porque él era naturalizado argentino. Y hay que decir un detalle, que estos dos niños, Charles Romuald Gardés y Carlos Gardel, tenían distintas calificaciones en la escuela, ¿o no? Bueno, completamente distintas. Hay dos investigadores, Cantón y Guadavalle, quienes reconstruyeron paso a paso el periplo del alumno Gardés por los distintos talleres de artesanos del Colegio Pío IX, y digamos, la investigación sobre la escolaridad de Charles Romuald Gardés es minuciosa e indiscutible. Y lo que notamos es que en el Pío IX el niño superaba el promedio general en 5 materias: dictado, caligrafía, ortografía, composición y lectura, materias todas vinculadas a la lengua, aunque su conducta le valía invariablemente el penúltimo puesto entre sus compañeros de aula. Pero el perfil es siempre el mismo, o sea, desde primer grado hasta las calificaciones que tuvo en el Colegio Pío IX, y el último certificado, que hay dudas de que fuera auténtico, donde tiene 10 en todas las materias. Es decir, que escribía muy bien, que escribía muy bien. El colegio, claro, además el Pío IX era un colegio de excelencia, y él se destacaba en dictado y ortografía. Escribía muy bien. En cambio, Gardel cometía unos horrores de ortografía terribles, y ni siquiera distinguía los verbos auxiliares, como el verbo ser, estar, haber. No los distinguía. Él ponía haber con H y D corta en vez de poner a ver, verbo ver. Sí. Lo cual tiene que ver también quizá... Lo cual indica que nunca superó el segundo grado. O tercer grado. Claro. Ahora te pregunto una cosa, ¿y en el testamento hológrafo no hay errores de falta de ortografía también o no? Hay un error que es muy muy singular, porque escribió Toulouse, el supuesto lugar de nacimiento, con C. Sí. Ahora lo demás no, por eso o lo copió. Perfecto, o sea, no es lo normal en Gardel, porque él cometía muchas faltas de ortografía. Muchos errores. Correcto. Inclusive en el testamento hay una palabra así se escribe ASI, y él siempre en sus cartas la escribía con H y C. Claro. Sí, tenía muchas faltas de ortografía. Muchas faltas de ortografía.
Sí, eso lo había leído yo, que tenía mucha falta de ortografía, y es lo que hace siempre en toda la figura de Gardel, que parece que fueran como dos, ¿no? En un momento es un niño que tiene unas grandes notas y en otro tiene unas lamentables calificaciones, digamos. Va como variando, como si fueran dos personas, digamos, ¿no? Sí, además en el Colegio Pío IX, por ejemplo, el chico que asistió ahí no tuvo interés en participar ni de las clases de música, ni de las clases de teatro, ni de instrumentos musicales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible eso? Claro. Cuando Gardel dice que él nació en el teatro, que desde chiquito simulaba que tocaba la guitarra con una escoba. Sí. Habla, y ¿qué te iba a decir? Y vos planteás, o creo, te pregunto, ¿no? Porque lo he leído en otras partes, para tratar de zanjar de alguna forma esta polémica, ¿no? Que obviamente tiene que ver se tiñen con muchas cosas que son extra históricas, ¿no? Extra biográficas, Sí. y sobre todo por pasiones y a veces insisto, por cuestiones de iconografía, digamos, nacional, en fin. Y vos hablás de hacerle la prueba de ADN a los restos de Gardel, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que habría que hacerla, pero el problema es que tiene que solicitarla alguien que esté acreditado para hacerlo. Por ejemplo, un familiar. Podría pedirlo la Cancillería uruguaya como estudio de un personaje de interés histórico. Y podría pedirlo la Asociación de Toulouse, esos que no lo pueden anotar allá la muerte de Gardel porque falta de pruebas, podrían pedirlos como institución, también por interés histórico. También Argentina, si se decidiera, pero como acá lo que maneja esa cuestión es el Centro de Estudios Gardelianos, Espina Rawson hizo una especie de teatralización de pedido de ADN a la jueza Jaffrick, pero las juezas no investigan. A la jueza le llevaron los papeles y le dijeron, pedimos un ADN, pero la situación ya la resolvió la justicia uruguaya y la aceptan hasta los investigadores uruguayos, lo que era mentira. Pero la jueza dijo, bueno, entonces no hay polémica. Entonces, si no hay polémica, ¿para qué hacer un ADN? Porque yo me acuerdo haber leído que también había un encuentro, ahora lo estoy buscando acá, el encuentro de las familias Cayola, los descendientes, 80 familiares directos, ¿no? De que se plantearon de que iban a hacer ellos también. Claro, no sé si lo pueden hacer ellos, ¿no? Que para poder hacerlo, ellos tienen que probar, primero, que son familiares. ¿Y cómo lo prueban? Claro. Sí. Inclusive Paul Lasserre, el que decían que era el padre francés de Gardel, un nieto de Paul Lasserre quiso pedir el ADN de Gardel y su abuelo, la comparación, ¿no? Y Francia se lo denegó porque no eran familiares. Pero es todo como parece algo que se muerde la cola, ¿no? Claro, tendría que haber una decisión, por eso me alegró mucho este reconocimiento oficial de la asistencia de Gardel a la escuela de Durazno y Médanos, porque, digamos, es una prueba más que puede inducir a la Cancillería a pedir el ADN de Gardel. Aunque de todos modos, con los elementos que hay, ya se está probado que no fue francés. Y yo te pregunto una cosa, con respecto a los restos de ADN, porque otra cosa que se habían dicho es que el accidente, digamos, hubo un incendio en el avión, bueno, y no está tan claro si esos restos tampoco no se entreveraron. Te pregunto, ¿no? Porque es una cosa que se ha manejado. Sí, eso desde ya, pero supongo que un antropólogo, los antropólogos actualmente tienen los medios para determinar si el cráneo que está en el cajón de Gardel tiene las medidas de Gardel, comparándolo con las fotografías, ¿no? Igual eso, el ADN, creo que es mucho más fácil hacerlo, digamos, sería agarrar y ver, digamos, por el lado de Berta Gardés y por otro lado, por el lado de los Escayola y ver... En principio Berta, con los restos de Gardel que están ahí, digamos, de todos modos, como los restos fueron quemados, transcurrió mucho tiempo,
se piensa que tal vez se pueda encontrar algo en la dentadura, porque como tenía porcelanas en los dientes, las porcelanas pueden haber protegido del fuego. Claro. Bueno, eso digamos, eso ya es tipo las series de esta CSI, digamos, ¿no? O sea, que ya sabemos que la tecnología es muy amplia, pero ahí lo que falta todavía es la voluntad política, ¿no? O sea que para resumir o para redondear esta entrevista, vos lo que planteás es que tendría que haber una iniciativa de la Cancillería uruguaya. Correcto. Pidiendo a la Cancillería uruguaya que el análisis que se realice el estudio de ADN por interés histórico, por un interés histórico. Y otra pregunta, y la última, porque una vez me dijeron, ¿y eso no afecta o no afectaría los derechos de las canciones, de que es por lo que estamos hablando, ¿no? Del maravilloso Carlos Gardel, no afecta, ¿no? Un cambio. Lo que pasa es que eso ya venció. Eso vencía a los 50 años, después lo estiraron a 70, pero ya hace 84 años que murió Gardel, así que eso lo cobra actualmente, creo que el Estado argentino. Porque a mí me habían dicho que lo cobraba Palito Ortega, que lo había cobrado en su momento. No. Palito Ortega, ese es un error que cometen en general todos. Lo único que heredó Palito Ortega fueron objetos que Leguizamo tenía que le había regalado Gardel. Posiblemente cartas, corbatas, ese tipo de cosas. Él heredó todo lo de Leguizamo, pero no los derechos. Está. Entonces está teniendo un buen... Bien, entonces Martina, gracias por esta charla tan interesante y esperemos que surja una iniciativa aquí desde Uruguay y también, atención, por más que haya una iniciativa uruguaya de la Cancillería uruguaya, también tendría que haber que se acceda desde el punto de vista de la justicia argentina, ¿no? Que eso es otro plan también. Eso primero hay que ver cómo sacamos del medio a los que no lo quieren, a los que no quieren hacer el ADN. Y no quería despedirme sin agradecer a María Ortiguera, que fue directora del Museo Pedagógico de Montevideo, que gracias a ella se pudo demostrar la similitud entre los planos de la escuela donde asistió Gardel y la fotografía escolar. Muy bien, muchas gracias Martina Iñiguez y nada, te mando un abrazo. Bueno, otro para ustedes, gracias. Muy bien amigos, vamos a darle la bienvenida al insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien por acá, por suerte. Muy bien, ¿qué puerta abrimos en 1.000.000 de umbrales? Vamos a abrir la puerta de la fantasía, que la teníamos un poco olvidada, la más pura fantasía, y vamos a hablar de un libro y una película, mejor dicho, que es la adaptación de dicho libro, y me estoy refiriendo a Un monstruo viene a verme, a Monster Calls en inglés, que ha sido un libro muy exitoso y una película también muy exitosa, por lo menos en lo que respecta a la crítica. Estamos hablando de una película que se llama Un monstruo viene a verme, la película que está disponible en Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix, es una película del 2016, pero me gustaría arrancar con la historia de esta historia, valga la redundancia. Dale, y con la novela. Con la novela, esto ha sido una novela de 2011 de Patrick Ness, un escritor inglés, periodista, escritor de ensayos y también de novela infantil, que basó esta novela en una idea de otra escritora, también inglesa, Siobhan Dowd. ¿Por qué basó en la idea de otra persona, digamos? Bueno, esta Siobhan Dowd era una escritora de literatura juvenil y fantástica que contrajo una enfermedad terminal, un cáncer, y mientras contraía esta enfermedad se le ocurrió la idea de esta historia, que la historia cuenta de cómo convive con el cáncer de la madre un adolescente, un joven de 12, 13 años. Lo habló con su editor y más o menos lo empezaron a diagramar la historia, pero ella falleció antes, no la pudo concretar la historia. Resulta que esta editora, mejor dicho, era la misma editora de Patrick Ness, que fue la autora que le pasaron, digamos, la pelota para que siguiera adelante con esta historia y poder concretarla. Así lo hizo Patrick Ness en el 2011, salió un libro ilustrado por Jim Kay. Jim Kay, un ilustrador muy famoso de relatos infantiles, que luego la película copiaría mucho el estilo de Jim Kay. Es impresionante Jim Kay, como dibuja y como pinta con acuarela, es impresionante. Sí, es terrible. Y lo extraño de esto, o
lo curioso es que, por ejemplo, Patrick Ness nunca había conocido a Siobhan Dove, no la llegó a conocer, compartía en editor, pero nunca tuvo un contacto personal y tuvo que hacerse cargo de la historia. Y él elige a Gene Key y tampoco lo conocía personalmente. Recién se conocieron un tiempo después de publicado el libro, cuando el libro gana premios a mejor ilustración y a mejor historia también, ¿no? En el 2012. Un premio que se entrega allá en Inglaterra. Es una buena fusión esta, porque muchos libros infantiles se sostienen en la correcta, digamos, relación entre texto e imágenes, ¿no? Sin duda, sin duda. Se habla de libros álbum y también es una tensión que hay, y en este caso, por ejemplo, pero en general los libros infantiles más logrados, hay un equilibrio, digamos, entre los dos. Hay un equilibrio. Bueno, ya más o menos conté de qué se trata la historia. Es un muchacho que tiene que lidiar con este problema que tiene la madre, con esta enfermedad terminal. La historia transcurre en Inglaterra, ambientada en 2015, pero lo que le pasa a este muchacho, y no voy a contar mucho, pero más o menos dar algunas pinceladas para poder analizar un poco la película y la historia, es que todas las noches, a las 12:07 recibe la visita de un monstruo que le viene a contar historias. Le dice que le va a contar 3 historias y que la cuarta historia va a ser la que el chico le tiene que contar a él. Sí. El monstruo, hay que aclarar, el monstruo es un árbol, está hecha por un árbol, ¿no? Claro, es una estructura basada en árbol, y si bien se le dice monstruo y es grande y no es muy lindo que digamos, no pensemos en un monstruo destructor, un monstruo que aterroriza, ¿no? Es un monstruo amigable, hasta bueno. Estamos hablando de un monstruo que es muy gigante, ¿no? Para empezar, digamos, es un árbol gigantesco. Y él en un momento dice una frase que, bueno, llama mucho la atención, a mí me llamó la atención, que es, te voy a contar esas 3 historias, y entonces el chiquilín le dice, tus historias a mí no me dicen nada, no tienen sentido, en fin. Y el monstruo dice, las historias son criaturas salvajes que cuando las lanzás no sabes hasta dónde paran. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Esto nos haría pensar, hay 2 cosas que yo destaco de esta historia en sí. Primero es que tranquilamente la fantasía se puede fusionar con el drama, porque lo que no dijimos es que esta película, esta historia es muy dramática, incluso muy dramática. Para un público juvenil, un público adolescente. Es una historia con una carga dramática muy, muy pesada, pero que la fantasía no empaña este drama, ni tampoco lo aliviana. La fantasía sirve en este caso como un sostén, sobre todo gráfico, estético o literario, para darle entorno a la situación por la que atraviesa el chico protagonista. Claro, es un poco la idea. No es algo que uno diga, bueno, no, la fantasía le saca cosas o hace magia. No, la fantasía transcurre en la mente de él como primera medida, ¿no? Pero no le quita drama a la historia. La historia es muy jugada con la parte dramática y va en esa dirección y no afloja. Sí, no afloja, digamos, tiene una estructura que es dramática, decís vos, y en algún momento podría decir que es hasta melodramática, porque es el caso de la tensión entre un niño, digamos, un gurí, un chiquilín que ve que la madre está enferma de cáncer, entonces ve todo el proceso, está viendo todo el proceso, eso le genera, como a cualquier chiquilín, reacciones, ¿no? Agresiones, agresividad, una serie de cosas, y a mí me parece que la historia apunta al poder sanador de contar un cuento, ¿no? O sea, de contar una historia, ¿no? Hacer una catarsis, si se quiere. Sí, esto yo había notado acá como un apunte, que es los relatos dentro del relato, como tenemos acá que tenemos 3, que en la película, ahora cuando hablemos de la película los vamos a ver dibujados, los vamos a ver como una subpelícula animada. Exacto. O un corto animado dentro de la historia principal. Nos retrotrae nuevamente a todas las teorías de Joseph Campbell y el héroe de las 1000 caras, ¿no? Todo el poder de las historias, o el poder sanador, o el poder terapéutico de las historias, claro. que están a su vez dentro de esta historia, ¿no? Sí, de liberar, digamos. Pero bueno, seguí con la novela, vos, seguí hablando de la novela, ¿verdad? Sí, de la novela eso, fue premiada, fue muy valorada por la crítica. Esto hizo que en el 2014 un estudio, Focus Features, decidiera comprar los derechos del libro, y
difusión de un presupuesto de 20 millones. El director elegido fue Juan Antonio Bayona, un español, y nuevamente vuelve España a esta columna, un país que yo siempre defiendo con respecto al terror y a lo fantástico, ¿no? Ya hemos hablado en algún momento acá de Chicho Ibáñez Serrador, o de las colecciones de libros de zombies, o de la saga Rec. Siempre hay directores y gente en España que hace muchísimo, con unas miradas muy particulares sobre este género. ¿Quién es Bayona? Bayona es un director que ya tenía 2 películas antes que esta. La primera, El Orfanato, que es una película de terror que tuvo cierto renombre, es una muy buena película. No la vi, pero es buena, ¿no? Debe ser buena. Es buena película, sí, es una película de fantasmas muy, muy buena. Y luego había hecho una película dramática, que fue una especie de consagración para él, una película de lo imposible, una película también sobre una familia, ¿no? Es como algo muy común en él, con Naomi Watts y creo que estaba... Iwan McGregor. Sí, Iwan McGregor. Es buena esa película, es buena, aunque también es bastante melodramática porque, digamos, el tsunami fue tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, es una característica de Bayona y se ve que esto lo vieron los que lo llamaron para esta película, porque es un director capaz de trabajar en grandes producciones y a su vez aportarle una mirada propia. Claro. Y muy relacionado con lo artístico, con lo arquitectónico, tiene una mirada estética muy, muy interesante. De hecho, luego de Un monstruo viene a verme, lo eligió directamente Steven Spielberg, para hacer la última producción de Parque Jurásico, que es en realidad Jurassic World, El Reino Caído, de 2018, que yo no la he visto, pero muchos dicen que después de la Jurassic Park original ha sido la mejor, y ha levantado muchísimo la saga. Con lo cual, Juan Antonio Bayona es para tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, levanta Jurassic World, hay que subir, va a haber que hacer un monumento, porque, bueno, para mí esa saga no da para mucho, pero bueno. Y esta película, la que estamos hablando ahora, la que está en Netflix, que se llama Un monstruo viene a verme, decías vos, primero tiene un diseño impresionante, una escenografía muy buena, y la animación, los efectos visuales están extraordinariamente. Cuando digo extraordinariamente bien, estamos hablando que son artísticos. Sí, y hay algo que vos comentaste muchas veces, y siempre me lo remarcás en esta columna cuando hablamos de efectos, es que están en función de la historia. Claro. No es un despliegue pirotécnico. Exacto. Porque sí. Hay algo interesantísimo en los efectos que siempre surgen de la misma realidad. El árbol del que parte el monstruo parte de un árbol de verdad, luego se transforma en una animación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro. Y ahí está muy relacionado, hay muchas estructuras de árbol dentro de la misma casa, entran las ramas. Es como que cuando irrumpe la fantasía se empieza a romper la realidad, el mundo real, el mundo material. Claro. Y cuando la fantasía se va, queda ese mundo roto o se empieza a recomponer. Pero hay como una irrupción de la fantasía dentro de la misma película, cosa que mantiene una misma estética. Eso es muy, muy interesante. Podemos mencionar el elenco. Esta película tiene algunos actores y actrices bastante consagrados. Tenemos a Sigourney Weaver, que hace de la abuela del joven. Tenemos a Liam Neeson, que hace del monstruo. La voz, pone no la voz. Solo la voz, hace del monstruo. Todas las escenas del monstruo fueron hechas con captura. Mirá, captura. Si uno busca en YouTube detrás de la escena de la película, vas a ver que está Liam Neeson interactuando con el joven protagonista. Mirá vos. Con esos trajes con puntos que luego son reemplazados por la animación, como un traje mallado, como si fuera con puntos de movimiento. O sea que todos los movimientos son reales de Liam Neeson. Mirá vos. Bueno, Sigourney Weaver hace un muy buen papel y bueno, demuestra que todavía está vigente. Liam Neeson, claro, lo que pasa es que tiene una gran voz Liam Neeson, que no siempre se la utiliza o se basa en su expresión actoral, digamos, normalmente hace películas de acción, en fin, o de otro estilo, pero aquí por lo menos yo me concentré mucho en la voz, ¿no? Y la voz es impresionante, digamos. Es impresionante. Es un actor shakespeariano, ¿no? Sí. Si uno la ve en idioma original, realmente es muy buena la interpretación de este monstruo. Claro. Después está Felicity Jones como la madre, y tenemos en un breve papel a Geraldine Chaplin como la directora de la escuela. Son personajes casi secundarios, ¿no? El protagonista es este chico que no recuerdo el nombre del protagonista. Lewis McDowell, que yo no conocía. Lewis McDowell, que realmente a mi criterio es un papel impresionante. Impresionante, de acuerdo, sí. Gran papel. No tenía muchas actuaciones después, pero creo que este papel es realmente impactante, es el que sostiene todo el peso
dramático de la película. Sin duda se sostiene en él y en estas complicaciones de este niño que está pasando por un momento, una etapa de su vida que lo va a marcar, ¿no? Muy desagradable, de que es el proceso de enfermedad de cáncer de su madre. Yo también, cuando vos decías que lo fantástico y esas ramas se derraman sobre la casa, ¿no? Porque el monstruo alarga sus brazos y se mete por todos lados. También, ahora que te escuchaba, pensaba si no era también el propio inconsciente del niño que está como soñando y se desborda, ¿no? Se desborda sobre la casa y a veces la rompe, ¿no? Sí. De hecho, si uno ve la progresión de las historias, vamos a tratar no sea mucho spoiler, sin entrar en las mismas, pero por ejemplo, la primera historia queda como algo alejado de su vida, digamos, de la vida de Connor. Ya la segunda historia, luego de que la cuentan, él pasa a hacer algo que es empezar a romper unas cosas relacionado, y la tercera historia directamente no tiene parte gráfica, él reacciona a la historia pegándole a un compañero que le hacía bullying, con lo cual cada nueva historia que el monstruo le va contando va teniendo más efecto en la parte real, digamos, claro, no en la parte fantástica. En el drama, sí. Hay que decir, igual que se hace dos historias primitivas, digamos, que estás hablando, que las cuenta el árbol, las cuenta este ogro, son como películas dentro de la película y están hechas con esa pintura de tipo Jim Kay, que es impresionante, ¿no? Digamos, con acuarelas espectaculares, ¿no? Espectaculares. Hacen que uno, están armadas de manera tal que uno no aparta la vista de la pantalla. No, son hipnóticas. Porque un dibujo fusiona al otro y con la voz de fondo realmente no distrae, ¿no? Yo la primera vez que vi esta película digo, bueno, esto por ahí en el libro es más fácil, por ahí en la película distrae o aleja, pero no, realmente está muy bien hecho. Creo que lo que más impacta de esta película, porque después convengamos que la historia es más común, es una historia infantil, alargada en algunas partes, no tiene tanto diálogo, pero creo que lo que impacta de esta película, por eso la traje a una columna sobre fantasía, es todo el aspecto visual sin duda, genera y toda la dirección artística que realmente es para admirar. Sin duda, y aparte hay otra cosa, que esos dibujos extraordinarios también están basados en el arte de dibujar, o sea, el mismo arte de dibujar con la acuarela o con el lápiz, por ejemplo, cuando le saca punta, en fin, todo claro. Parece animarse en la belleza, digamos, de lo que es la pintura, de lo que es el dibujo, de lo que es lo que es pintar con acuarelas, y el mismo niño intenta dibujar también, ¿no? Y la madre también dibujaba. La madre dibujaba, claro, es como el vínculo que tiene también con la madre, claro, ¿no? A través del arte. A través del arte, y parte de lo que dibuja es también parte de la misma fantasía que él va teniendo. Que se va a reflejar. Sí, hay que decir de todas formas que yo no diría que es totalmente infantil, o más bien que es una fantasía infantil, pero que está trabajando con hechos, digamos, de la vida adulta, ¿no? Y con consecuencias que pueden haber en la vida adulta, digamos, ¿no? O sea, está el tema todo de la palabra, el tema de cuándo hablar, cuándo no hablar, digamos, lo que es la palabra reprimida, todas esas cosas que ya lo sabemos, pero que aquí no se explican, se muestran. Sí, ayer estuve investigando un poco más sobre esta película. Y si vos en internet ponés, Pablo, por ejemplo, la palabra análisis y la palabra un monstruo viene a ver, me vas a encontrar de entrada muchos análisis de sitios dedicados al psicoanálisis y al cine. Claro. Muchísimo. Es un título que está en todos los sitios que más o menos analizan desde el punto de vista psicológico películas. Esta película está. Claro. Esta película está. Bueno, muy bien. Muchísimo para hablar. Un monstruo viene a ver, me da tiene tela para cortar. Es una dramática, es una película fantasía infantil, recomendada por Ricardo Ruiz en 1.000.000 de umbrales. A mí, por lo menos, me sirvió para verla y realmente me gustó. Podemos discutir algunas cosas, en fin, pero desde el punto de vista de la realización, hay grandes artistas en esta película. Así es, sí, por eso la recomendamos, y un género que no suelen aparecer este tipo de títulos, así que recomendada está. Muy bien, Ricardo, te mando un abrazo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó la máquina. Mañana nos va a visitar Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España, para hablar sobre Archipaper, una exposición ideada por el español Mario Suárez, que trae una selección de dibujos arquitectónicos contemporáneos y bueno, que tiene que ver con los procesos creativos. Vamos a hablarlo con Ricardo Ramón. Y luego en la sección Cuando pasa por la voz, la poeta Lilian Toledo nos va a leer poemas de su autoría. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.